De los falsos maestros, ¿no? Estos que llegan con engaños, pero que nosotros tenemos que estar apercibidos totalmente de que hay gente que va a buscar engañar, ¿no? No es algo en lo cual nosotros tengamos que ser sorprendidos, ¿no? No me puede sorprender el engaño si el apóstol Pedro hace más de 2000 años ya nos ha apercibido, ¿no? El apóstol Pablo también dice, ¿no? Ahí en lo que decíamos ahorita de Timoteo, ¿no? Que en los postreros tiempos va a venir gente amadores de sí mismo, ¿no? Entonces estamos en un mundo, ¿no? Como ahorita platicábamos también, en el cual hay engaño por todos lados, ¿no? No podemos confiar. Y eso no está solamente fuera, no solamente está en los medios de comunicación, o no solo está en los gobiernos, o no solamente está, sino tenemos que tener cuidado y estar apercibidos que eso también puede estar pasando en medio de la iglesia o en aquellos que se llaman cristianos, ¿no? Mentiras disfrazadas de verdad, ¿no? Difícilmente alguien va a llegar con una mentira totalmente obvia, ¿no? Y nosotros inmediatamente lo vamos a reconocer y vamos a saber que no es, ¿no? Entonces, lo que debemos saber es que hay mentiras que están disfrazadas de verdad y nosotros tenemos que estar atentos a la advertencia que se nos ha hecho, ¿no? Hemos mencionado varias veces a aquellos hermanos que estaban en la isla de Berea, ¿no? Como de pronto llega el apóstol Pablo, ¿no? Y ellos esperaban al apóstol Pablo y dice que diligentemente vinieron y estaban atentos y tomaban sus apuntes y tomaban sus notas, pero con todo y que era el predicador reconocido, el apóstol Pablo, ¿no? Dice que ellos se iban a constatar que en efecto lo que les habían predicado estuviera en la palabra del Señor. Esa es una advertencia que Dios nos hace a nosotros, que el apóstol Pedro nos está haciendo a nosotros. En los postreros tiempos va a haber falsos maestros, así como en el antiguo pacto, ¿no? Así como en el antiguo Israel había falsos profetas, gente que decía venir de parte de Dios, pero que no daba un mensaje, el mensaje de Dios. Actualmente esto está pasando en la iglesia y lo hemos mencionado en diferentes ocasiones. La segunda carta de Pedro es el mensaje, vamos a decir, central, ¿no? Darnos esa advertencia, ¿no? Y repito, como veíamos la semana pasada, nuestra responsabilidad de lo que escuchamos, nuestra responsabilidad de conocer la verdad. Dice 2 de Pedro 2, vamos a leer, repito, del versículo 10 al 14, y dice así, versículo 10: y mayormente a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores, mientras que los ángeles, que son mayores en fuerzas y en fuerza y potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias y manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Inclina tu rostro y vamos a orar. Señor, queremos conocerte a ti, Señor, a través de tu palabra. Queremos conocer tu carácter, Dios. Y queremos también tener bien claro el por qué el apóstol Pedro se toma
tanto tiempo, Dios, para hablar sobre los falsos maestros. Queremos, Señor, como dice tu palabra, no ignorar las maquinaciones del diablo. Saber, Señor, que hay que el enemigo quiere engañarnos, que él vino para robar, matar y destruir, Señor. Y que, dice tu palabra, que aún a los escogidos, si fuera posible, va a haber un intento de engaño para con nosotros, Dios. Y queremos aprender a reconocer tu voz. Queremos aprender a reconocer, Señor, quién eres tú, Padre. Y también, Señor, poder distinguir la mentira, Señor, en medio de estas mentiras disfrazadas de verdad, Señor, que sin duda es muchas veces difícil poder reconocerla. Pero al conocerte a ti, al conocer tu palabra y al reconocer la advertencia que tú haces a tu pueblo, Dios, queremos, Padre, estar apercibidos y ser entrenados, aprendiendo a trazar bien tu palabra, Dios, y reconocerla, Dios. Te damos gracias, te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Vamos, por favor. Versículo 10. Vamos a la última frase. Bueno, vamos a leerlo completo, pero vimos gran parte con nuestro pastor Gerardo la semana pasada. Solamente la última frase hoy la vamos a considerar. Y dice completo el versículo 10. Y mayormente aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicia y desprecian el señorío, ¿no? Repito, está hablando de los falsos maestros. Y está diciendo sus características. Ellos siguen la carne, andan en el pecado, andan en la inmundicia. Y algo importante que empieza a decir aquí, dice, y desprecian el señorío. Desprecian el señorío. Algo que vamos a estar notando en estos falsos maestros o en estas personas contrarias a Dios, que incluso pueden estar en medio de nosotros. Algo importante, una característica es la rebeldía y el desprecio a las autoridades que Dios ha puesto. La rebeldía y el desprecio a la autoridad que Dios ha puesto en medio de la iglesia, ¿no? Si tú recuerdas, cuando estudiábamos la primera carta de Pedro, habla mucho de la autoridad en medio de la iglesia, pero no solo la autoridad en medio de la iglesia, sino también la autoridad en toda la extensión de la palabra. Los jefes del trabajo, las autoridades políticas, como ya decíamos, ¿no? La autoridad en casa, que es el esposo. Si tú eres hijo, pues la autoridad en casa, que es mamá y papá, etcétera, ¿no? Estas personas se caracterizan por un desprecio a la autoridad, sea cual sea el contexto, ¿no? Hablando específicamente aquí, por ejemplo, a las autoridades puestas por Dios en medio de la iglesia. Pero la última frase dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Algo importante a reconocer en medio de estos falsos maestros. Dice aquí que son atrevidos y contumaces. La Nueva Traducción Viviente traduce estas dos frases de esta manera, estas dos palabras. Atrevidos lo pone como orgullosos y contumaces lo traduce como arrogantes. Características, repito, de los falsos maestros: orgullosos y arrogantes. Son guiados por la carne, como ya dice palabras antes, y en ese ser guiados por la carne tienen conductas pecaminosas como el orgullo y la arrogancia. Esta palabra atrevidos, que la NTV traduce como orgullosos, ¿no? Es un término, la palabra griega aut-adeis, la palabra griega, que dice, es un término que denota engreimiento, vanidad y obstinación. Una vez más, engreimiento, vanidosos, vanidad y obstinación. Si te fijas, es mucho más amplio, ¿no? No solo es alguien atrevido. A veces podemos decir que alguien atrevido es hasta en un buen sentido, ¿no? Así como que se atreve a hacer cosas, ¿no? Esto es mucho más amplio que solamente alguien atrevido, sino
vamos a decir, lo sustancial de esta palabra es que hay personas egocéntricas, obstinadas. ¿Qué es obstinado? ¿No? Necios, necedad. ¿Cómo son las cosas? Así, así, así y así, ¿no? Obstinados. ¿Por qué llegan a este punto de la obstinación? El punto de la obstinación es que se aman tanto que nadie les puede decir que no, ¿no? Se aman tanto a ellos mismos que aman su propia perspectiva, que aman, ¿no? Y no puede venir, ya decíamos, por ejemplo, una autoridad a decirles, porque ellos son obstinados, ¿no? Son obstinados. Quieren hacer, se valoran demasiado ellos que ni siquiera pretenden cambiar de opinión. Son obstinados, son vanidosos y son engreídos, ¿no? A veces creemos que esta palabra engreído solamente es de alguien rico, ¿no? Alguien que tal vez tiene mucho dinero y pues bueno, es engreído por esta situación de tener solvencia económica, etcétera. Pero alguien engreído es justamente eso que ya se está describiendo en general en esta palabra, ¿no? Alguien que él tiene de sí mismo mayor valor, como dice Romanos, ¿no? Dice la Biblia que tengamos a los demás por superiores a nosotros, ¿no? Entonces, alguien engreído es alguien que hace lo contrario, ¿no? Yo no tengo a los demás, yo no tengo particularmente por lo que está diciendo aquí con respecto a las autoridades, yo no la tengo como superior, yo creo que mi opinión es mejor, ¿no? Y para eso no se necesita ser rico, ¿no? O sea, muchas personas podemos tener esa característica, ¿no? Mi opinión es la buena, yo soy el que sé cómo se hacen las cosas, etcétera, etcétera. Esto habla de una característica de ser alguien engreído, vanidoso, obstinado y finalmente, como ya decíamos, egocéntrico, centrado en sí mismo, centrado solamente en ellos. Y la otra palabra, contumaces, arrogantes. Si te fijas, son como palabras que podrían ser sinónimos, ¿no? Atrevido, contumaz, arrogancia, ¿no? ¿Qué quiere decir esta palabra contumaces o arrogantes? Literalmente quiere decir desafiadores, ¿no? Desafían a las autoridades, desafían a las demás personas e incluso desafían a Dios. ¿Qué característica o de qué característica se está hablando aquí en general? Se exaltan a ellos mismos, ¿no? Si te fijas, estas dos palabras tienen mucho en común. Ellos, su opinión, ¿no?, es la que es más importante. Ellos son los importantes. No importa la autoridad, no importa el otro hermano, no importa esto, lo que importa soy yo. Es más, como dice esta definición, ni siquiera me importa lo que dice Dios. Yo voy a hacer lo que he decidido que voy a hacer, ¿no? Entonces, son características que podemos ver en estos falsos maestros, ¿no? Así que dice la Biblia, hablando en positivo o de los discípulos del Señor, dice que por sus frutos los vas a conocer. Bueno, también por los frutos vas a conocer a los falsos maestros, ¿no? En Romanos también habla mucho de que, a lo mejor sí es un hermano que ves y está bien y todo, pero si él está creando división, si el fruto de sus palabras puede ser un buen consejo, puede ser algo, pero si el fruto de esto es división, entonces por lo menos sí levantamos las antenitas, ¿no? Por sus frutos los conocemos, ¿no? Ahora, ¿qué fruto, qué actitudes tienen esos falsos maestros? Atrevidos, contumaces, egocéntricos, desafían a la autoridad. Otra vez, versículo 10, la última parte, dice atrevidos y contumaces, y luego dice, no temen decir mal de las potestades superiores, ¿no? No temen decir mal de las potestades superiores. Esta palabra decir mal
literalmente se traduce como una blasfemia, pero en un concepto amplio significa hablar mal, hablar con ligereza de, dice aquí, las potestades superiores. No temen hablar mal, no temen el calumniar, es con ligereza. Si yo voy a decir algo de alguien, bueno, dice potestades superiores, ahorita vamos a ver porque esta cuestión de potestades superiores es muy amplio, pero bueno, ahorita lo estamos resumiendo en cuanto a la autoridad, por ejemplo, ¿no? Alguien que está en superior, yo no temo decir cosas que lo calumnien, ¿no? Yo no temo decir cosas, mentiras en contra de ellos, ¿no? Porque, repito, mi característica o la característica de estas personas son egocéntricos, su opinión es la importante y descalifican incluso a las autoridades, ¿no? Son orgullosos, como ya decían, y su característica es el desprecio de la autoridad, ¿no? En esta presunción, en esta arrogancia, hablan mal de las autoridades. Sabiendo esto, ya decíamos, no temen ni siquiera a Dios, ¿no? Ya decíamos, toda autoridad es puesta por Dios y no hay autoridad que no haya sido dada por Dios. Entonces, cuando nosotros estamos hablando mal de la autoridad, ¿de quién estás hablando mal? De Dios. Si tienes algún problema con alguna autoridad, repito, en todos los sentidos, ¿no? La autoridad municipal, la autoridad en casa, la autoridad en el trabajo, la autoridad en la iglesia, la autoridad. Si tienes algún problema con la autoridad, ve primero con Dios, ¿no? Ve con Dios, porque quien puso a esa persona ahí, ¿quién fue? Dios mismo. No nos encontremos peleando y resistiendo a Dios. Dice, atrevidos y contumaces, no temen decir mal de las potestades superiores. Vamos a leer de una vez el versículo 11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor, ¿no? El apóstol Pedro trae como una ilustración, ¿no? Por ejemplo, de los ángeles, hablando también, por ejemplo, de Satanás y sus demonios, ¿no? Ve por favor a Judas 8 y vamos a ver a qué se refiere cuando está diciendo potestades superiores, ¿no? Y en el contexto en el que se está escribiendo en Pedro y en el que Judas también lo está escribiendo, ¿a qué se está refiriendo? Dice Judas, versículo 8: no obstante, de la misma manera, también estos soñadores mancillan la carne, que dice, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Si te fijas, ¿no? Las características que describe Judas y las características que describe Pedro son básicamente las mismas. Si tú lees Judas y lees segunda de Pedro, vas a encontrar muchas coincidencias. Dice, rechazan a la autoridad. Una vez más, una de las características de los falsos maestros es el rechazo a la autoridad. Y luego dice, y blasfeman de las potestades superiores, ¿no? Que es lo mismo que está diciendo, si te fijas, el apóstol Pedro. Dice el versículo 9 de Judas: pero cuando el arcángel Miguel contendía con el diablo, disputando con él por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que dijo, el Señor te reprenda. Pero estos blasfeman de cuantas cosas no conocen, y en las que por naturaleza conocen, se corrompen como animales irracionales, ¿no? Miguel, el arcángel, tenía autoridad dada por el Señor, incluso tenía una encomienda de parte de Dios, ¿no? Y aquí dice que se está disputando con el diablo el cuerpo de Moisés, ¿no? El diablo ya era el diablo, ¿no? Y Miguel pues era un arcángel que venía de parte de Dios para hacer una labor que Dios le había indicado que hiciera.
Y de pronto se encuentran en una pelea, ¿no? De pronto hay una disputa, ¿no? El cuerpo, no, yo me lo llevo, no, yo, ¿no? Pero ¿qué hizo Miguel? Reprendió al diablo y le dijo, diablo, vete al infierno, no sé, ¿no? Lo que a veces nosotros sí hacemos, ¿no? ¿Qué hizo Miguel? Contendía, disputando por el cuerpo de Moisés, no se atrevió a proferir juicio de maldición contra él, sino que él dijo, el Señor te reprenda. Ni Miguel se atrevió a proferir juicio en contra del diablo. ¿Te das cuenta? No se atrevió a proferir juicio. No sé, hay algunos comentaristas que dicen que bueno, como quiera Luzbel o Satanás, en algún tiempo tuvo una posición de cierta jerarquía o de cierta autoridad estando en el cielo, ¿no? Cuando todavía no era echado, ¿no? Entonces, Miguel no se atreve, incluso que era alguien ya caído, vamos a decir, pecadorzote. Con todo, Miguel no se atreve a proferir maldición, ¿no? Sino lo que dice es, el Señor te reprenda. El Señor te reprenda. Miguel esperó la intervención de Dios. Porque a veces nosotros creemos que sí podemos hablar mal de la autoridad, que sí podemos decir, que sí podemos saltarnos, que sí podemos, ¿no? Si ni siquiera Miguel lo hizo con el mismísimo diablo, ¿no? ¿Te das cuenta? ¿Qué es lo que dijo Miguel? El Señor te reprenda. ¿Qué hace una persona? Y bueno, hoy estamos aprendiendo. ¿Qué hace una persona que encuentra resistencia con otra, ¿no? Vamos a decir, de cierta autoridad, no sé, en el gobierno o en la iglesia o en casa. ¿Qué hace una persona guiada por el Espíritu Santo? Encomendar a aquel que juzga justamente, ¿no? Miguel, repito, no se atrevió a proferir ninguna maldición, no se atrevió a blasfemar, no se atrevió a levantar un chisme, no se atrevió a decir mal, incluso, repito, del diablo, sino que encomendó al que juzga justamente, ¿no? Sin embargo, los falsos maestros no tienen temor de ninguna autoridad, ¿no? De nadie con cierta posición de autoridad, ¿no? Incluso de los demonios mismos, ¿no? Incluso de los demonios, ¿no? Suponiendo que ellos, ¿no? O de otro hombre, vamos a traer ese ejemplo de Miguel y de Satanás, ¿no? A nosotros, ¿no? A lo mejor vemos a alguien que ha tenido cierta autoridad y sí está bien mal, ¿no? Y sí, nuestra labor no es proferir juicio. Digo, si es un hermano, un hijo de Dios, la Biblia dice, ve con él y convéncelo y atráelo y si lo sacas de ahí habrás ganado un hermano, ¿no? Dice la Biblia, ¿no? Pero incluso que no nos consta, a lo mejor ni siquiera es cristiano, ¿no? Aún en medio de la iglesia, ¿no? Nuestra labor, repito, no es ese enjuiciamiento, hablar mal, decir mal, sino decir, en todo caso, lo que dijo Miguel, el Señor te reprenda. Él va a rendir cuentas delante de Dios, como decíamos ahorita, ¿no? Van a rendir cuentas delante de Dios. Repito, Miguel esperó antes de proferir alguna maldición, prefirió esperar a que Dios interviniera en el asunto y que él hiciera lo que tenía que hacer, ¿no? Regresamos a 2 de Pedro 2:11. Mientras que los ángeles, que son mayores en fuerza y en potencia, no pronuncian juicio de maldición contra ellas delante del Señor. ¿Te das cuenta? Aún los ángeles saben qué hacer. No pronunciar juicio de maldición contra ellas delante del Señor. Si te fijas, es lo mismo que está diciendo que leíamos en Judas, ¿no?
Versículo 12, 2 de Pedro 2:12. Pero estos, hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición. Si te fijas, Pedro no se está guardando nada. Está hablando la verdad y aquí sí no está diciendo así como que pobrecitos, ¿no? El lenguaje que usa el apóstol Pedro, y al igual que el lenguaje que está usando Judas cuando se está refiriendo a estos falsos maestros, es duro, ¿no? Primero dice, versículo 12, estos hablando mal de cosas que no entienden, o sea, ni siquiera saben. Ni siquiera saben lo que está pasando, ni siquiera saben por qué se tomó esa decisión, ni siquiera pueden entender, ¿no? Decía un maestro de la universidad de mi esposa, ¿no? Nada más hablan porque tiene boca, ¿no? O sea, no entienden, no saben, hablan pero no saben, no tienen un contexto por el cual están pasando ciertas cosas, dice aquí, pero estos hablando mal de cosas que no entienden, y dice el apóstol Pedro, como animales irracionales. O sea, los animales, y lo vamos a ver un poco más adelante, actúan solamente por instinto, ¿no? Solamente van bueno, la misma Biblia dice, ¿no? El perro vuelve a su vómito, ¿no? Por más que le expliques a un perro que es antihigiénico, que qué asco, el perro lo va a hacer porque actúa solamente por instinto, ¿no? No hay una reflexión en el animal, no reflexiona, hace lo que quiere hacer, no entiende, no sabe por qué, pero quiere regresar a su vómito y lo hace, ¿no? Hablando mal de cosas que no entienden, como animales irracionales, nacidos para presa y destrucción, perecerán en su propia perdición, ¿no? Nacidos para presa y destrucción. Y ahora vemos un poco el sentido por el cual hay estas personas. Y hay un propósito. Ellas, su vida solamente está para ser presas y para destruir. La Biblia dice que igual Pedro, lo estudiábamos en 1 de Pedro, que el juicio empieza por casa, ¿no? Y que es necesario que haya ciertas personas en medio de la iglesia, ¿no? Justamente para poder definir y determinar quién es quién, ¿no? O sea, no es que Dios dice, ay, hay un falso maestro aquí, chispas, ¿no? No me di cuenta y ya esparció todo esto, ¿no? No, el Señor permite que esto pase, ¿no? Finalmente, porque hay un propósito en eso, que se revelen los corazones, etcétera, etcétera, etcétera. Más adelante vamos a ver a quién jalan estas personas, ¿no? No necesariamente a los maduros y fuertes, ¿no? Sino más bien ellos tienen influencia con los más débiles, ¿no? Nacidos para presa y destrucción, y dice, perecerán en su propia perdición. O sea, así como ellos mismos esparcen mentiras y destruyen, de la misma manera ellos van a ser destruidos. O sea, no se van a quedar las cosas así, como ya vimos. Dios finalmente va a juzgar, ¿no? Van a perecer del mismo modo. Me llama mucho la atención. Ve por favor a Eclesiastés 7:21. Eclesiastés 7:21. Dice así: tampoco apliques tu corazón a todas las cosas que se hablan, para que no oigas a tu siervo cuando dice mal de ti. O sea, en resumen es, no estés oyendo ahí muchas cosas, ¿no? Para que no oigas, algo así como que el que busca encuentra, ¿no? Si tú te pones ahí a buscar, de pronto vas a oír que tu siervo está hablando mal de ti, ¿no? Pero dice el versículo 22, porque tu corazón sabe que tú también dijiste mal de otros muchas veces, ¿no? La ley de la siembra y la cosecha, ¿no? A veces
nos sorprendemos, uy, están hablando mal de mí, ¿no? Uy, no. Pero ¿qué dice Eclesiastés? Pues no te sorprendas, tú cuántas veces has hablado mal de alguien, ¿no? Así que no te apliques demasiado, o sea, que no sea, no lo tomes demasiado a pecho, ¿no? Tú hiciste lo mismo, ¿no? ¿Cuántas veces hemos hecho lo mismo, ¿no? Dice Pedro, ¿no? Que se perecen en su propia perdición, o sea, en lo mismo que ellos hacen van a perecer, ¿no? Lo mismo que nosotros hacemos, vamos a encontrar también el resultado de esas cosas. Regresa a 2 de Pedro 2, versículo 12, y te voy a leer ahora la Nueva Traducción Viviente. En la Nueva Traducción Viviente de 2 de Pedro 2:12 dice así: estos falsos maestros son como animales irracionales que viven por instinto, ya decíamos hace ratito, y nacen para ser atrapados y destruidos. Se burlan de lo que no entienden e igual que animales serán destruidos, ¿no? La analogía entonces en cuanto a los animales, por esta cuestión de la irreflexión, solamente actúan, ¿no? Creo que Pablo a Timoteo le dice solamente satisfaciendo sus propios vientres, ¿no? Y apenas oía una definición de esto. No solo se trata de que son comelones, ¿no? Y que satisfacen, sino sus sentimientos, ¿no? Lo que sienten. ¿Qué hacen? Lo que sienten, ¿no? Yo siento hacer esto, pues lo hago, ¿no? Yo siento esto, ¿no? Veíamos igual la semana pasada, ¿no? Muchos serán seducidos, ¿no? Se dejan guiar por sus sentimientos, ¿no? Y no por lo que dice Dios, ¿no? Y dice el versículo 13: recibiendo el galardón de su injusticia, ya que tienen por delicia el gozar de deleites cada día. Estos son inmundicias sin manchas, quienes aún mientras comen con vosotros se recrean en sus errores, recibiendo el galardón de su injusticia. Decíamos la ley de la siembra y la cosecha. Vea Gálatas 6, versículo 7. Gálatas 6, 7. Y dice así: no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Lo que ya decíamos, ¿no? Hablamos mal, vamos a recibir lo mismo, ¿no? Estas personas van a recibir el premio de su injusticia. Y dice el versículo 8 de Gálatas 6: porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu segará vida eterna. Y por supuesto esto está hablando de los falsos maestros y que ellos van a recibir la retribución. O sea, Dios no se va a quedar con los brazos cruzados. Dios tarde o temprano va a traer el juicio sobre ellos. Dios tarde o temprano les va a dar su galardón, ¿no? Pero creo que es importante que también volteemos a ver nuestro corazón, ¿no? Y saber esto: ¿qué estamos sembrando nosotros, ¿no? A lo mejor, pues sí, nosotros no nos consideramos falsos maestros, ¿no? Pero al ver estas características, ¿no? Y al echarnos un clavado a nuestro corazón y a lo que nosotros hacemos, debemos saber esto: si yo siembro para mi carne, voy a recoger de la misma manera. Dice aquí corrupción. Pero si siembro para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. ¿En qué hemos estado sembrando? ¿Cómo hemos estado sembrando? ¿Cuál es la siembra que has estado haciendo? ¿De lo que sientes? O sea, carne, pues vamos a recoger de la misma manera, ¿no? Pero tus actitudes obedecen al Espíritu, entonces vamos a segar del Espíritu, dice aquí, vida eterna. Regresa por favor otra vez a 2 de Pedro. Y ahora te voy a leer el versículo 13 en la Nueva Traducción Viviente.
Dice así, la Nueva Traducción Viviente dice: su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que han causado. ¿Te das cuenta? Su destrucción será la recompensa que recibirán por el daño que ha causado. A ellos les encanta entregarse a los placeres perversos en plena luz del día. O sea, ya ni siquiera se esconden, ¿no? Ya ni siquiera se esconden. Son una vergüenza y una mancha entre ustedes. ¿Te das cuenta? Entre ustedes. O sea, no tenemos que salir a buscar esto a la calle, ¿no? Esto incluso puede pasar en medio de nosotros, en medio de la iglesia, ¿no? Dice, se deleitan en el engaño incluso mientras comen con ustedes, ¿no? Tal vez es alguien que está comiendo en nuestra mesa. Tal vez es alguien con lo que yo me voy a comer todos los domingos saliendo de la cumbre, ¿no? Tenemos que ver, las vanas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y el daño que hacen estas personas justo es ese, ¿no? Veíamos la semana pasada mentiras disfrazadas de verdad, ¿no? O un gran porcentaje de verdad con tantito veneno, ¿no? Se ha puesto el ejemplo, ¿no? Tú tienes una botella de litro de agua, pero le echas nada más una gotita de veneno. ¿Te la tomas? Pues no te la tomas, pero nada más es poquito, ¿no? Porque de pronto sí nos tomamos el veneno que alguien más siembra en nosotros, ¿no? Porque si de pronto si estamos comiendo con la gente que siembra veneno, ¿no? Lo que decíamos hace un rato, división. ¿Te edifica lo que te está diciendo? Hace muchos años me acuerdo que en el ministerio en el que yo estaba participando tenía ciertas personas allegadas que estábamos trabajando, haciendo cosas juntos, etcétera. Pero de pronto empecé a ver actitudes muy raras, ¿no? Primero así como que cierta distancia y bueno, pasaba el tiempo, yo decía, pues bueno, no sé qué está pasando. También participamos en iglesias diferentes, entonces ya no había como tanto contacto como para hablar rápido, pero era evidente que había cierta distancia y que había cierto enojo, ¿no? Y yo la verdad es que no sabía por qué, ¿no? De pronto llego y a ver qué está pasando, ¿no? O sea, ¿por qué si las cosas iban bien? Entonces le digo, ¿estás enojado? ¿Qué tienes? Pues es que fulanito me dijo que dijiste esto. Y a ver, fulanito, ¿puedes venir por favor? ¿Tú le dijiste que dije esto? Sí. ¿Por qué? ¿Me oíste decirlo? No. ¿Por qué entonces dices que yo dije esto? Pues porque el otro fulanito me dijo que… Y al llegar así, era alguien malentendido, ¿no? Pero finalmente, esa gotita de veneno dividió por varios meses un ministerio, ¿no? Esa gotita de veneno siembra división, ¿no? ¿Qué estamos sembrando? ¿Y qué estamos? También la semana pasada, la responsabilidad que tenemos nosotros de no oír esas mentiras, ¿no? Ok, me están diciendo ese comentario, me quedo aquí y oigo, o aprendo a decir, ¿sabes qué? Tu comentario no me está edificando, ¿sabes qué? Mejor platicamos otro día, ¿no? O hablamos de otra cosa, o vemos cómo lo resolvemos, pero no estoy dispuesto a oír algo que me ponga en contra de mi hermano. ¿Tienes algo que aclarar con mi hermano? Vamos y lo aclaramos todos, ¿no? ¿Qué es lo que dice que la Biblia que hagamos, ¿no? Si tienes algo que aclarar, ve primero con él, después ve con 2 testigos, ¿no? Y después si no pasa nada, pues ve con las autoridades y ya se verá lo que se hace, ¿no? Es importante aprender a no tomarnos esos litros de agua con las gotitas de veneno que siembran la división en medio de nosotros, ¿no? Dice, por último, el versículo 14, 2 de Pedro 2:14. Tienen los ojos llenos de adulterio, no se sacian de pecar. Es evidente su pecado, es evidente su tendencia. No.
Dice la Biblia que el que dice que no tiene pecado hace a Dios mentiroso. Todos de alguna manera pecamos, ¿no? Pero su actitud ante el pecado es diferente, ¿no? Mi actitud quiero que sea la del apóstol Pablo, ¿no? Señor, me doy cuenta que hay una ley en mí, que queriendo hacer lo bueno, quiero hacer lo bueno, pero hago lo malo, ¿no? Y decía él, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de maldad? Es diferente a, tienen los ojos llenos de adulterio y no se sacian de pecar, ¿no? Hay una actitud diferente, ¿no? Y algo importante, dice aquí, seducen a las almas inconstantes, tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. Seducen a las almas inconstantes. Esta palabra seducción, otra vez, ya lo decíamos, te llevan por tus sentimientos, no por la razón. Esta cuestión de seducir es, o ser seducidos es, yo me dejo guiar por lo que siento, no por lo que pienso. Y esa es la carnada perfecta, las personas que se dejan guiar por sus sentimientos. Si hay alguien bien enojado con una persona y se caracteriza por ese enojo, ¿no? Pues es presa fácil, ¿no? Hemos puesto el ejemplo de Absalón, ¿no? Gente que estaba un poco molesta porque David no los atendía y ellos estaban medio molestos. De pronto, gente inconstante, gente con algún problema. Entonces Absalón, sí, ¿sabes qué? Sí, no te va a escuchar, no te va a oír, ¿no? La gotita de veneno, ¿no? No te va a escuchar, no, pues está bien ocupado, no, y yo el otro día le hablé y no me contestó, no, pero yo sí, ¿no? Pero ven conmigo, yo sí voy a estar, yo sí estoy. Y no se está guiando por la razón, sino se está guiando, yo tengo una necesidad, necesito algo, entonces me guío por el sentimiento, ¿no? Almas inconstantes, ¿no? Esta palabra inconstante quiere decir inestables, ¿no? O sea, gente que se mueve fácilmente, que no tiene una estabilidad, que no tiene un peso, ¿no? Sino que es alguien que no tiene un buen cimiento. ¿Te acuerdas ahí en Lucas 11? Ya no lo vamos a ver, pero en Lucas 11 cuando dice que cuando un espíritu inmundo sale, ¿no? Y de pronto regresa y ve la casa, dice barrida y adornada. Esa palabra barrida no quiere decir que le pasaron un escobazo. La palabra barrida es como cuando una tuerca se barre, ¿no? Un tornillo se barre, ya no tiene tope, ¿no? Se usaba para las anclas en los barcos, ¿no? Un ancla que no agarró piedra para detener el barco es barrida, se barre. Entonces, pues se deja ir por la corriente, ¿no? ¿Cuáles son las presas de estos falsos maestros? La gente sin cimientos, la gente barrida, ¿no? Repito, barrida no quiere decir limpia, sino la gente que no tiene un buen cimiento, que no tiene una buena estabilidad, sino que es guiada por lo que siente, ¿no? Literalmente, esta palabra se usa para la pesca. Quiere decir, esta de seducen a las almas inconstantes, esta palabra seducir se usaba para la carnada, ¿no? que ponen en una caña de pescar, ¿no? que mandan, ponen un cebo, ¿no? Y entonces el pescado no se fija, no sabe, ¿no? El pescado tiene hambre, abre la boca y muerde, ¿no? Entonces es atrapado. ¿Por qué lo atrapó? Pues el pescado tenía hambre, ¿no? Otra vez, guiado por sus sentimientos. El pescado tenía hambre y entonces llega, ¿no? No nos comamos cualquier cosa, ¿no? Y somos vulnerables cuando tenemos hambre, ¿no? Cuando tenemos una cierta inconformidad, por ejemplo, ¿no? Tengo cierta hambre, no. Entonces llega alguien como Absalón y mira, yo sí, ¿no?
seducido, atrapado con un cebo, ¿no? Atrapado solamente con esto, ¿no? Seducen a las almas inconstantes y tienen el corazón habituado a la codicia y son hijos de maldición. En resumen, son expertos en satisfacerse a sí mismos. Son expertos en yo necesito, yo quiero, ¿no? Yo debo recibir, yo necesito atención, yo. Y que va en relación a lo que decíamos al principio, egocéntricos, egoístas. No están pensando en los demás, sino están pensando solamente en ellos. Pongamos, hermano, atención a los frutos que también tienen estos falsos maestros, ¿no? Pongamos atención, seamos observadores. No quiere decir que vamos a andar todo el tiempo con miedo y todo, ¿no? Sabemos, el Señor finalmente va a hacer su obra, ya lo vimos. El Señor finalmente va a dar la retribución, como hizo Miguel, ¿no? El Señor te reprenda. El Señor va a poner todo en orden. Él es Dios. Y Él es el dueño y soberano en casa, Él es el dueño y soberano en el trabajo, Él es el dueño y soberano en la iglesia, ¿no? Él es el dueño y soberano. Pero sí nos apercibe y sí nos dice, estate atento a ciertas cosas para que evitemos caer en el engaño, ¿no? Principalmente, no dejarnos guiar por lo que sentimos, sino por lo que dice la palabra del Señor. Inclina tu rostro y vamos a orar. Bendito Señor, te agradecemos tu palabra, Señor, y que eres bueno, Dios, y que no nos has dejado solos, Señor, no nos has dejado sin guía, Padre, sino que tú los has dejado, Padre, tu palabra, Dios, para que nosotros podamos escuchar de ti, Señor, y ser guiados y no ser engañados, Padre. Gracias, Dios, por el apóstol Pedro, que en medio de las dificultades que él estaba viviendo en ese entonces en su vida, Dios, con todo, Señor, nos da una alerta, Dios, para abrir nuestros oídos espirituales, principalmente para conocer cada vez mejor quién eres tú, para conocer principalmente, Señor, tu palabra, Dios, y para poder también distinguir, Señor, las artimañas del error, Señor. Poder distinguir, Señor, que hay personas que quieren hacer daño, Señor, que hay personas mentirosas, Señor, que solamente están buscando sus propios intereses, Padre. Permítenos, Señor, poder distinguir, Dios, pero no con ese juicio, Señor, como el que a veces lo hacemos. Nosotros hemos aprendido, Dios, que tú eres el dueño y soberano de todas las cosas y que tú traerás justicia, Señor, tarde o temprano, Dios. Queremos hacer lo correcto, Señor, no queremos ser desviados. Padre, permítenos, Señor, ser y hacer la diferencia en medio de la iglesia, Señor, hablando la verdad, hablando lo que es justo, todo lo puro, todo lo santo, todo lo honesto, y pensar en esto, Señor, en medio de la iglesia, para que seamos edificados, Padre. Gracias te damos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hermano.